Una vez más, hay que mencionar el tema de género en este tipo de actividades porque a mí sí me sigue impresionando, a pesar del paso de los años y por alguna razón sigue pasando, que la casi totalidad de la gente que participa de este tipo de actividades son mujeres. Y esto no es una cuestión de Mar del Plata, por supuesto, ni de otras ciudades de la Argentina, sino de muchísimos países. Yo tuve la suerte de estar en muchos países, y no solo de Latinoamérica, sino de muchos países, estamos hablando de Europa, de Asia. Y en todo pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso cada vez que se reproduce, y yo creo que me va a dar un problema al corazón el día que haya más varones, porque en realidad la proporción es tan, pero tan alta, que insisto, es casi la totalidad, que cada vez que se produce eso, hoy es uno de esos días, hay que decirlo, hay que resaltarlo y hay que, en lo posible, analizarlo también, porque es una de las pruebas más claras de muchas cosas. Hoy lo conversábamos al mediodía y yo hasta ahora venía pensando que era la prueba más clara de que a lo largo de la historia la inmensa mayoría de las víctimas han sido mujeres y la inmensa mayoría de las víctimas han sido varones, ¿sí? Esto más o menos sintéticamente. Pero hoy me decía una de las chicas que estábamos almorzando que también hay que pensar si esto no es un poco asumir el rol que tiene la mujer. No de parte de las mujeres, sino de parte de quien le dice, mira, aquí una cosa que es cosa de mujeres. Es absurdo porque esta actividad, fíjense que se llama, porque es posible que haya, por supuesto, actividades dedicadas hacia mujeres, pero esto se llama el rol de la escuela ante caso de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esta es la convocatoria. Entonces, asociar escuela a 98% de mujeres es medio raro. Yo lo dejo planteado porque me sigue pasando y va a seguir pasando esto, y es un tema que tendremos que algún día hacer un evento nada más que para analizar por qué van solamente mujeres. Yo voy a tratar de... Es un tema muy difícil de sintetizar, el abuso, pero nosotros tenemos problema de tiempo, es decir, hay que entregar los exámenes en un horario determinado y a mí me parece muy importante si pudiera haber un espacio amplio de intercambio. Yo ya tengo anticipadas algunas preguntas que ustedes han tenido la delicadeza de enviar en su momento, lo cual nos va a adelantar algunas cosas. Pero hay un mínimo de cuestiones teóricas que yo quiero dejar planteadas porque son, en primer lugar, son mi punto de vista, es mi experiencia personal, y me parece que si bien el intercambio es muy importante y la experiencia cotidiana de cada uno de ustedes también, pero también es importante dejar planteadas algunas cuestiones teóricas que son elementales y son, por lo menos de mi parte, no son negociables. Y lo primero que yo plantearía, no se va a ver por ahí todo lo que se escriba acá, pero por lo menos para evitar el PowerPoint, porque el PowerPoint distrae. Uno está mirando más el PowerPoint que lo que se está diciendo, pero uno de los temas fundamentales es la impunidad. En el caso de abuso infantil, ustedes deben haber escuchado que es un delito muy impune, yo agrego, es el más impune de la tierra. No existe un delito que tenga un nivel de impunidad más alto que el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Para que tengan una idea de números, en la Argentina en general, de las denuncias que se efectúan de todo tipo de delitos, en cualquier caso de delitos, se esclarece apenas el 1 o el 2%. De los que se denuncian, no de los que ocurren mucho más que no se denuncian. Si ustedes tienen en cuenta que en el caso de abuso de niñas y niños, solo se denuncia con suerte el 10% de los que ocurren, el esclarecimiento va a ser una proporción geométrica, es decir, va a ser el 0,01, es decir, en cifras redondas, de 1000 abusos se esclarece 1, de 1000 se esclarece 1. Y esta proporción
nos obliga a pensar por qué se puede llegar a este nivel de impunidad. Hoy yo creo que los avances han sido muy importantes. Una reflexión sobre la impunidad. Freud decía, como yo soy monótono para hablar, se va a quedar dormido. Freud decía que el ser humano es capaz de cometer cualquier delito si sabe que puede hacerlo sin castigo. Y agrega, y esto ha sucedido en todas las sociedades. No es una cuestión menor porque la relación que hay entre la impunidad y la reproducción de los hechos es muy importante. Porque yo creo, no me quiero arrogar una disciplina que no me corresponde, pero yo creo que no es lo mismo tener la tranquilidad de que a uno no le va a pasar nada si comete hechos que pensar que le va a pasar. De hecho, que todo el origen de las normas, y ahí vamos a entrar en un tema que yo después quiero plantear, el origen de las normas es el contrato social. El origen de las normas es cuando hace muchísimo tiempo la gente decidió que había que reemplazar la venganza personal por algún tipo de organización. Ahí nacen las normas, precisamente porque el Estado reemplaza la venganza personal. El problema es que cuando esas normas, yo lo he planteado desde ahora, cuando se vive en una sociedad en la cual, porque es una particularidad argentina en este momento, en la cual la norma tiene cada vez menos importancia, entonces pasan cosas muy desagradables que inciden también en el nivel de impunidad. Digo esto porque recién mencionaba Daniela el tema de los juicios de lesa humanidad. El terrorismo de Estado en la Argentina generó un efecto de irradiación de terror, como decía Tato Pavlovsky, irradió el terror durante décadas y atravesó la sociedad. Y eso también nos condiciona a nosotros. Y tenemos que ser conscientes de eso porque el nivel de impunidad también es proporcional con la validez o no de la norma. Y una de las consecuencias más tremendas, de las tantas que tuvo el terrorismo de Estado, es la anomia. Es la nula o tenue adhesión a la norma. Y esto no es una cuestión menor. Porque hoy estamos viviendo en la Argentina, hoy me estoy refiriendo, hoy viernes 11 de mayo, o estos días, estamos viviendo un momento de extraordinaria anomia, es en donde la norma no está teniendo importancia. Porque si hay algo que no le falta a Argentina es legislación protectora. Sabemos perfectamente que Argentina tiene una legislación protectora de derechos humanos casi única en el mundo. O sea que acá no tenemos ningún problema de ley. Por eso lo digo en el sentido de que acá el problema no es de ley. Es que obedezcamos las leyes, sobre todo las que protegen derechos. La tercera cuestión que quiero plantear es, tiene que ver con el desconocimiento. Después voy a hablar del conocimiento, pero el desconocimiento, yo me anoté para mencionar, muchos de ustedes, sobre todo las psicólogas, deben haber escuchado en su momento y si no, las que no lo vieron, búsquenlo porque es muy interesante, está en YouTube, una conversación que hubo, pues no fue un debate, entre Noam Chomsky y Michel Foucault en 1971. Hace muchos años, pero realmente es muy interesante, es fácil de encontrar. Y yo tomé de esa conversación que está subtitulada, yo tomé algo que entiendo tiene mucho que ver con lo de hoy, que es algo que dice Foucault, porque esta conversación que hubo tiene que ver, se llama, no sé cuál fue el título, pero tenía que ver con el poder y la justicia. Esta conversación del año 71. Si yo no me equivoco es en Holanda, no sé, Carolina, vamos a ver. Nadie sabe, creo que fue en Holanda esta fue en televisión, un debate televisivo que, insisto, no fue debate porque han sido muy respetuosos, salvando las distancias entre un norteamericano y un francés marxista con las características de Foucault. Pero miren lo que yo le quería traer de ahí. Él dijo textualmente: creo que el poder político también se ejerce a través de la mediación de ciertas instituciones
que parecerían no tener nada en común con el poder político, que se presentan como independientes a este, cuando en realidad no lo son. Sabemos esto en relación con la familia y sabemos que la universidad y de un modo general todos los sistemas de enseñanza que al parecer solo diseminan conocimiento, se utilizan para mantener a cierta clase social en el poder y para excluir a otra de los instrumentos de poder. Esto a mí me impactó mucho, yo lo conocí hace años esta conversación, pero siempre me impactó porque, primero porque yo formo parte, y muchos de ustedes también forman parte del sistema de enseñanza, y previamente formamos parte como alumnos también del sistema de enseñanza. Entonces, el impacto que a mí me produjo hasta el día de hoy es, si es como él dice, y yo creo que sí, que los sistemas de enseñanza lo que hacen es reproducir el modelo de dominación, incluido los que creemos que tenemos algún tipo de mentalidad un poquito más progresista en cualquiera de los sentidos que quieran usarlo, también estamos transmitiendo ese modelo. Y solo dejaríamos de transmitirlo, en mi opinión, si los trabajos que hacemos y las propuestas que hacemos logran que se modifique esa realidad. Esto es para interpelar la costumbre de transmitir los mismos conocimientos, porque si no, más allá de que yo ahora voy a señalar algunas cosas sobre el abuso, con solo señalar las características y consecuencias del abuso estaría resuelto el problema del abuso. Y no es así, sabemos que no es así. Es imprescindible conocerlo. De hecho, que la mayoría de las cosas que yo voy a decir están en los libros, o sea que no hay dificultad para conocerlo. El problema es que no hay dificultad para conocerlo, pero aún conociéndolo no logramos que se modifique. Y lo que necesitamos es modificarlo. Esto es absolutamente fundamental porque no es solo acá, es en cualquier rincón del país. Pasan casi idénticas cosas respecto de la impunidad en estos hechos. Y no puede ser casual. Daniela hacía una convocatoria respecto de lo que sucedió acá en esta ciudad, en los dos colegios que mencionó. Y no son casuales porque pasa en otros lados, pasa en Olavarría, pasa en Gualeguaychú, que es mi familia, y cada vez que pasa y se conmueve la sociedad por eso, uno se despierta y dice, pero ¿cómo puede ser? En el caso de Gualeguaychú, no sé, un abogado 20 años abusando. ¿Y qué hizo la sociedad de Gualeguaychú? Porque yo entiendo que la personalidad de esta gente que yo me voy a referir después es una personalidad muy especial, sabemos lo que es el psicólogo. Ahora, que haya toda una comunidad que no logre reaccionar. Por supuesto, la parte llena es que sí han reaccionado. Veremos qué cambios trae. Para mí es un cambio en sí mismo haber reaccionado en el colegio y en todos lados, a pesar de. Lo que pasa es que en el caso de los colegios, mencionaba Daniela el caso de que se revoca la absolución de esta mujer. Yo pensaba hoy, qué mal que tiene que estar la justicia para absolverla. Por lo menos en mi opinión, o sea, ¿qué es lo que necesitan para no absolverla y condenarla? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los factores por los cuales las personas a las quienes se designa y se les paga de por vida para que decidan estas cosas deciden mal y no deciden a favor de los chicos, de sus padres, etc.? ¿Qué es lo que pasa? Un poco la idea es dejar planteado hoy, por lo menos mi punto de vista sobre esas cosas. Una secuencia muy rápida, pero que me parece, por lo menos, todo lo que tiene que ver con las leyes es aburrido, pero hay algunas cositas que hay que decirlas igual, no como algo académico, pero sí por lo menos para tomar los datos, ¿no es cierto? Ustedes piensen que la Convención sobre el Derecho del Niño es la convención internacional que más acuerdo tuvo en la historia de la humanidad. Tanto que todos los países del planeta, menos uno, la ratificaron. Obviamente ese uno es Estados Unidos y tendrán sus razones, no hoy no va a dar el tiempo porque son muchas las razones por las cuales no han ratificado la convención,
pero sepan que es el único país del mundo. Todo el resto acordó con esto, y esto es lo que trae esta innovación, que es la protección integral. Y yo creo que la protección integral, el principio de protección integral, que en la República Argentina, por suerte, es incorporado a la Constitución Nacional, la Convención, y se terminaron las excusas. O sea, esto es algo que ustedes, empezando por la escuela, pero siguiendo en todos los ámbitos donde se desenvuelvan, tienen que tener muy claro que en la República Argentina la protección integral de los niños es la norma más alta que tenemos. Que no se cumpla es otro problema, habrá que hacerlo, habrá que exigirlo. Pero empecemos a viéndolo, porque la realidad de cada día nos quiere hacer dudar sobre esto. Y no es así. Desde el punto de vista legal, esta es la norma más importante que tiene la República Argentina en materia de niñez, la protección integral. Además viene toda la legislación para abajo. Estamos hablando de la 26.161 de protección integral y la de cada provincia, pero todas tienen que ver con esto. O sea, todas lo que hacen es a imagen de la Convención sobre Derechos del Niño. Estábamos hablando de desconocimiento. El conocimiento en los últimos 20 años hubo un avance muy grande en materia de abuso, que tiene que ver fundamentalmente con las características del fenómeno y con las consecuencias del fenómeno. Esto antes no se conocía. 30, 40 años atrás, o en la época antes de la Convención sobre Derechos del Niño, estamos hablando de las convenciones anteriores, con las reglamentaciones anteriores, no se tenía conocimiento de la mayor parte de las características y consecuencias que tiene el abuso en las criaturas. Esto también es una cuestión central porque a partir de ese conocimiento se provoca el más grande avance que hubo en la materia, que tiene, insisto, 20, 30 años. Yo ahora voy a sintetizar las principales características, pero ese conocimiento es el que a su vez permite que cada una de las disciplinas, al tomar conocimiento de eso, pueda actuar, pueda darse cuenta de lo que está pasando. Y después vamos a ver qué pasó con ese conocimiento en la práctica. Les menciono solamente las más importantes para que las tengan en cuenta. No las voy a desarrollar mucho porque no tenemos tiempo. Primero, el secreto, es decir, el secreto es una de las características primordiales del abuso, porque los abusos transcurren en secreto, porque sacando algunas excepciones de abusos que se producen, no sé, en la calle, son muy pequeñas las cifras, todo el resto transcurre en silencio. Impera la regla del silencio. El poder del abusador es el que hace que se mantenga ese secreto. La confusión, después van a ver, porque yo esto lo quiero señalar por lo siguiente. En la escuela, cuando, esto para el caso de los docentes, que son la mayoría, y las psicólogas obviamente lo mismo. Las psicólogas por ahí tienen más claro porque han sido más formadas específicamente en algunos de estos temas que los docentes en general. Aunque en realidad yo sostengo que en cualquier carrera docente tendría que formar parte todo lo que tiene que ver con el abuso. No solo esto que yo voy a decir las características, sino lo que vamos a hablar después. Sobre todo para que no pase lo que está pasando. Que uno no sabe qué hacer, que lo que hace va a estar mal, o le van a hacer creer que está mal, va a sufrir, etcétera, etcétera. Después vamos a ver más en detalle. Yo decía que el conocimiento de esto es lo que va a permitir que tengan un poco más de tranquilidad al tratar de interpretar aquellas cosas que los desorientan. No es lo mismo conocer las características que no conocerlas, y ahora voy a ver por qué. El terror que sufren las víctimas, ese terror que tiene que ver con una característica más importante, que es síntesis, que es la confusión. Todas las criaturas víctimas tienen un estado de confusión que proviene de esa mezcla de terror, de enojo, de ira, y todas esas sensaciones de sorpresa, de asombro, de terror, de ira, etc., se mezclan con otra característica tremenda,
en la mayoría de los casos, que es el afecto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, o la mayoría de los casos, se producen en un ámbito familiar o conviviente y en una menor escala, pero muy también importante cifra, en instituciones. Por lo tanto, en la mayoría de los casos existe una relación entre la víctima y el victimario, y esa relación en muchos casos es el afecto. Afecto que se suma y se mezcla con las otras sensaciones que tiene. Esto es fundamental conocerlo para poder darse una idea de la dimensión de esa confusión. Porque si uno no tiene idea de la confusión y de las demás características, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los jueces de la República? Si no tienen conciencia de esa confusión, van a seguir pretendiendo conductas o respuestas o reacciones que son esperables y que no tienen esa confusión. No sé si está claro. No es lo mismo el que le roban el reloj que la criatura abusada durante 3 años. Pero si uno no es consciente de eso, en esa reproducción del modelo educativo que recibió, imagínense en el caso de los jueces, que se pasaron 30 años aprendiendo frases en latín, en alemán, realmente, que a la hora de lo viste, como decimos en Argentina, no sirve para nada. Si no sabe esto, ¿de qué le va a servir conocer lo que dijo no sé, no quiero hacer nombres? La violencia. El 100% de los abusos es violento. Esto lo quiero que tengan claro para muchos que no lo hayan visto, seguramente las psicólogas, si lo tengan en cuenta, el 100% de los abusos es violento. No existe la posibilidad de un abuso no violento. No es tan obvio porque en la práctica se suele cuestionar o se le disminuye responsabilidad en muchos casos, precisamente porque no se percibe un desgarro vaginal o anal o alguna lesión física. Con lo cual, perdón, o bien se llega a atenuar la responsabilidad o directamente se la puede llegar a excluir la responsabilidad por considerar que no hubo violencia, siendo que es absolutamente imposible que haya un abuso no violento. Podrá ser un abuso que no trajo secuelas físicas o que no rompió un himen, etcétera, etcétera, pero no existe abuso en el mundo que no sea violento. La normalización, que tiene que ver con muchas veces en los abusos intrafamiliares, ese argumento de que todos los padres lo hacen, los papás con los hijos, o los tíos con los sobrinos, etc. Y que luego, cuando la criatura es un poco más grande, porque esta normalización que pretende el abusador, lo que hace es evitar las amenazas. Porque las criaturas hacen lo que le dicen los mayores. Y si los mayores le están diciendo que esto está bien, porque es normal y es común, etc., no hace falta ni amenazarlo, lo van a hacer. Por eso es tan terrible, además, ¿no? El aprovechamiento de esa credibilidad que tiene la criatura. Luego sí vienen las amenazas, pero tiene que ver con el crecimiento de la criatura. Cuando llega una edad o de prepúbero, púbero, donde ya es más difícil aislarla, en general se aísla, el abusador aísla a la víctima y por eso es muy común que la lleve al colegio, la espere y la traiga y no deje que visite niños o que sean visitados por sus compañeros o compañeras, precisamente para mantenerlo aislado y que no cuente. Cuando ya está en una etapa de sociabilización mayor, donde es imposible mantenerla en ese estricto silencio y que no cuente, sí se amenaza, con que si cuenta algo, le va a pasar algo. A la criatura la va a matar, o a la madre, o lo que se le ocurra, o que la familia se va a destruir. ¿Qué es lo que pasa? Porque si cuenta algo, obviamente la familia termina destruyéndose. La responsabilidad es el 100%, es igual que la violencia, es el 100% del abusador. Esto también parece una tontería, yo lo vuelvo a plantear, yo ya en otro momento acá en Mar del Plata lo mencioné, pero imagino que no estuve en otra oportunidad, porque el tema de la responsabilidad se traduce muchas veces también en atenuación de responsabilidad o incluso exculpando gente, atribuyendo la responsabilidad a la víctima.
Recomiendo una vez más la película Lolita, tanto la versión vieja como la nueva, que viene de un viejísimo libro, que es una niña en realidad la protagonista, pero véanla porque en esa película van a poder ver claramente cómo mediante una película en la cual la protagonista es una niña, pero de actriz no se pone una niña, se pone una adolescente, y no la cuento para que la vean, pero ahí se van a dar cuenta cómo se logra que la gente que mira la película termine identificándose con el abusador. Porque en términos de lunfardo sería un tipo piola en Argentina. Sería, acá varones dirían que jugador, cuando en realidad estaba abusando del jugador. Insisto, no existe posibilidad de tener responsabilidad de ninguna manera, ni por el largo de la pollera, ni porque era una criatura. Y además, realmente, en el año 2018 parecería mentira que se pueda argumentar en los juicios que era una criatura que provocaba, pero realmente ni se sigue usando eso. Y si se sigue usando, es porque algún efecto trae. Es un tema también para hablarlo con más tiempo. Y fíjense si pueden, ya que están, total, hay un video que se llama Vendo Flores para comprarme la bici. Es un videito muy chiquito, está en YouTube, lo ha subido el presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Sí? Y es un videito donde va a una casa en la campaña. Es una casa humilde porque no visitan casas de ricos para la campaña. Va a la casa esta humilde y una nena de 8 o 9 años, y lo menciono por esto que estamos hablando, de las características, y porque además lo pueden ver sin ningún problema en minutos en internet. Y lo que hace es, esta criatura vende flores para comprarse una bicicleta. El presidente le ofrece comprarle las flores en un país que prohíbe el trabajo infantil. Y le insiste, véanlo, pero luego de insistirle, la sube a su falda y la nena hace lo lógico, que es separarse, y la vuelve a traer con fuerza hacia su cuerpo y le dice 4 veces, y yo le pido que anoten las veces cuando lo miren, 4 veces le dice: ya te vas a aflojar. Esto que yo estoy contando no es un invento mío, está en internet, está subido, y doy el ejemplo porque es el presidente de la Nación. Esta es la naturalización que nosotros hemos logrado en la República Argentina de una situación de incomodidad clara, de un avance absolutamente no permitido en nuestra legislación. La Convención habla de la protección integral. No se le puede decir: ya te vas a aflojar a una niña incómoda. ¿Se entiende? No lo estoy diciendo por ningún tipo de rencor político, lo estoy diciendo porque esto es universal. El avance sobre una criatura vulnerable, por ser criatura por supuesto, no hablemos ya de la figura del adulto que está avanzando. Estoy diciendo, ese avance es universal, no tiene nombre de un partido político. Por eso pido disculpas, que no se ofenda a nadie por la mención, pero tiene que ver con algo que van a poder ver y que es importante ver, a mí me parece.